En la boda de mi hermana, mi familia me humilló exponiendo mis fracasos. Todos reían, pero yo tenía un plan. Saqué mi teléfono y envié un mensaje con una sola palabra: empezar. En ese instante, las risas cesaron y el silencio reinó. Me llamo Aubrey Miller. Tengo 32 años. El sábado pasado, en la recepción de la boda de mi hermana, 200 invitados vieron una pantalla que destellaba 6 palabras sobre mí. Infértil, divorciada, fracaso, abandono escolar, sin dinero, sola. Y cada una de las personas en esa sala se rió. Mi papá levantó su copa. Mi mamá removía su vino como si estuviera en una catá, no en una ejecución pública. Mi hermana se inclinó hacia el micrófono y dijo: no se rían demasiado. Puede que llore de verdad. Pensaron que eso era lo peor que podía pasarme esa noche. Se equivocaron porque tenía mi teléfono en la mano y escribí una palabra, solo una. Y te prometo que, al final de esta historia, entenderás por qué esa palabra lo cambió todo. Tenía 17 años, penúltimo año. Tenía un promedio de 3.6 y una pila de folletos universitarios en mi escritorio, 3 de ellos marcados con un círculo rojo. Entré por la puerta principal esa tarde y lo primero que noté fue el silencio. Mi mamá, Eleanor, estaba sentada a la mesa de la cocina con sus gafas de lectura, revisando papeles. Mi papá, Richard, estaba en su sillón reclinable fingiendo ver las noticias. Y mi hermana Scarlett, de 13 años en ese momento, estaba arriba. Su música estaba lo suficientemente alta como para hacer vibrar el ventilador de techo. Siéntate, Aubrey, dijo mi mamá. No. Hola. No. ¿Cómo te fue en la escuela? Solo siéntate. Deslizó un folleto por la mesa. Whitmore Academy, una escuela privada a unos 40 minutos de la ciudad. Scarlett fue aceptada, dijo. La vamos a inscribir en otoño. Miré la página de la matrícula. Esos son 14,000 al año. Eso es mi fondo universitario. ¿Lo hemos discutido? Lo discutieron sin mí. Mi papá se movió en su silla. No levantó la vista. Scarlett lo necesita más, cariño. Está teniendo problemas en la escuela pública. Tú lo resolverás. Siempre caes de pie. Me quedé allí de pie, sosteniendo un folleto de una escuela a la que mi hermana asistiría con dinero que mis abuelos habían ahorrado para mí. $14,000. 4 años de cheques de cumpleaños y sobres de Navidad del abuelo Charles. Todo destinado a mi futuro. ¿Y qué hay de mi futuro?, pregunté. Mi mamá se quitó las gafas. No seas dramática. Esa noche, hice una maleta, $83 de la mesita de noche. Dinero de cumpleaños que aún no había depositado. Dejé mi llave en la encimera de la cocina. Lo último que me dijo mi madre mientras salía: volverás. Siempre nos necesitas. No volví. Dormí en el sofá cama de mi amiga Chloe durante 2 meses. Su mamá, una enfermera que hacía doble turno, nunca me pidió que me fuera. Solo dejaba un plato extra en la encimera cada noche y decía: come. Obtuve mi GED a los 18, entré al centro de exámenes un martes por la mañana con un lápiz del número 2 y salí con un certificado que decía que se me permitía seguir adelante. Trabajé de camarera en Briarwood Diner. Turno de desayuno de 4 de la madrugada a mediodía. Las propinas eran mejores por la mañana. La gente es más generosa antes de que el día los decepcione. Me inscribí en Millbrook Community College ese otoño. La ayuda financiera cubrió la matrícula. Yo cubrí todo lo demás con 2 trabajos, el restaurante y reponiendo estantes en una ferretería 3 noches a la semana. Allí conocí a Sierra Reed. Se sentó a mi lado en introducción a los negocios, olía a aceite de motor porque trabajaba en el taller de autos de su tío y tenía una forma de mirarte como si ya estuviera 2 pasos por delante de lo que ibas a decir. Parece que no has dormido en una semana, me dijo el primer día. No lo he hecho. Genial. Yo tampoco. Seremos amigas. No se equivocó. Mientras tanto, en casa, mi madre tenía su propia versión de los hechos.
Les dijo a los vecinos, al grupo de la iglesia, a cualquiera que la escuchara. Aubrey se fue porque es terca. Lo intentamos todo. Algunos niños simplemente no quieren ser ayudados. Scarlett comenzó en Whitmore ese otoño. Uniformes nuevos, mochila nueva, mi fondo universitario, entrando por las puertas de otra persona. No pensé en ello. No podía permitírmelo. Pensé que lo más difícil había quedado atrás hasta que conocí a Julian. Julian Hayes tenía 23 años cuando lo conocí. Alto, encantador, con el tipo de confianza que se siente como seguridad cuando nunca has tenido mucha. Yo tenía 20 años, trabajaba a tiempo completo, tomaba clases a tiempo parcial y estaba tan cansada que cuando alguien me abría la puerta y decía, después de ti, se sentía como amor. Nos casamos cuando yo tenía 21. Ceremonia pequeña, en los escalones del juzgado. Sierra fue mi testigo y no dijo una palabra en contra, pero noté la mirada que le dio a Julian cuando se olvidó de tomar mi mano para la foto. Intentamos tener un bebé casi de inmediato. Julian quería hijos. Yo quería hijos. Mes tras mes, nada. Después de 2 años, fui a un médico sola. Dijo que necesitábamos más pruebas, ambos. Julian se negó. No hay nada malo en mí, dijo. Quizás hay algo malo en ti. Dijo esa frase 6 veces durante el año siguiente. Las conté. Las peleas empeoraron. Empezó a quedarse fuera hasta más tarde, volviendo a casa oliendo a bourbon y al perfume de otra persona. Cuando lo confronté, dijo, ¿puedes culparme? Me casé con una mujer que ni siquiera puede darme un hijo. Nos divorciamos cuando yo tenía 24 años. Les contó a todos en el pueblo la misma historia. No podía darme hijos. ¿Qué se suponía que debía hacer? 9 meses después de que nuestro divorcio se finalizara, la nueva novia de Julian tuvo un bebé. Así que, o el problema nunca fue tan simple como él afirmaba, o el universo tiene un oscuro sentido del humor. La respuesta de mi familia a mi divorcio. Mi madre llamó una vez. Dijo, te lo dije. Mi padre no dijo nada. Tenía 24 años, divorciada, de pie en un apartamento vacío. Y ese fue el momento exacto en que decidí que nadie volvería a definirme jamás. Volví a la escuela, esta vez no a la universidad comunitaria. Me transferí a la estatal, con carga completa de cursos, ayuda financiera y una terquedad que podía doblar el acero. Me gradué a los 26 con un título en Administración de Empresas. Cum laude. Nadie de mi familia estaba en el público. No envié un anuncio. No había nadie a quien enviárselo. Conseguí un trabajo en una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario en Riemont, a 20 millas de mi ciudad natal. Aprendí todo. Permisos de zonificación, negociaciones con contratistas, análisis de mercado, como leer una hoja de pérdidas y ganancias a las 2 de la mañana cuando nada tiene sentido y te mueves a base de café y rencor. A los 27, llamé a Sierra. Para entonces estaba administrando el taller de autos de su tío, odiando cada minuto, y contestaba el teléfono con un «¿Qué quieres ahora?», como saludo. Estoy iniciando una empresa, le dije. Desarrollo de propiedades. Necesito un vicepresidente que no le tenga miedo a las hojas de cálculo ni a los contratistas. No le tengo miedo a ninguno. ¿Cuándo empiezo? Crestline Property Development. Ese era el nombre. Sierra lo eligió. Dijo que sonaba como algo que pertenecía a un edificio, no a una tarjeta de presentación. Empezamos en pequeño. Una ejecución hipotecaria en el Dale. La compramos por 62,000. La renovamos en 4 meses. La vendimos por 145,000. Luego otra. Luego 3 a la vez. 5 años después, Crestline gestionaba 3 proyectos de desarrollo residencial y empleaba a 12 personas. Los ingresos alcanzaron las 7 cifras. Mantuve mi nombre fuera del sitio web, de la publicidad, de todo lo público. Sierra era la cara. Nuestro abogado, Daniel Walsh, manejaba la correspondencia legal. No me escondía por vergüenza.
Me escondía porque quería ser juzgada por el trabajo, no por la historia que mi familia había estado contando sobre mí durante 15 años. Y luego el universo jugó su carta. Nuestro proyecto más grande, Maplewood Commons, 40 unidades residenciales en 12 acres fuera de la ciudad, una construcción de $3.20 millones, la empresa más ambiciosa de Crestline, y necesitábamos un contratista general con equipos locales y una sólida reputación. La mejor opción en un radio de 100 millas. Harrison Construcción, propiedad de Robert Bob Harrison, quien resultó ser el padre de Ethan Harrison, quien resultó estar comprometido con mi hermana, Scarlett. No lo planeé. El mercado lo hizo. Sierra envió la carta de intención en mi nombre. Toda la comunicación pasó por ella. Robert Harrison nunca conoció a la propietaria de Crestline. Solo sabía que los números parecían increíbles, y la carta de intención era el contrato más grande que su empresa había recibido. Robert celebró ruidosamente. Se lo dijo al club rotario. Se lo dijo a los chicos de la ferretería. Se lo dijo a los Miller. Y fue entonces cuando algo hizo clic para mi madre. Todavía no lo sabía, pero Eleanor comenzó a presionar para que la boda de Scarlett se celebrara rápidamente. Antes de que la carta de intención se convirtiera en un contrato firmado, antes de que la tinta se secara, porque en la mente de mi madre, si Scarlett se casaba con la familia Harrison, la conexión entre las dos familias se consolidaría. El trato sería intocable. Seguridad financiera, no a través de su propio esfuerzo, sino a través del matrimonio de su hija. Esto lo supe más tarde de una conversación que Ethan me relató. Mi madre le había dicho a mi padre durante la cena: cuando Scarlett sea una Harrison, ese trato estará asegurado. Nuestra jubilación, Richard, piénsalo. Mi padre, como siempre, no dijo nada. Así que ahí estaba. El dinero de mi empresa canalizado a través de un contrato, sustentando la misma boda donde yo estaría sentada en la peor mesa de la sala. La ironía no puede ser más aguda que eso. Pero aún no conocía la parte más aguda. La invitación llegó en un sobrecolor crema con bordes de papel de oro. Scarlett Miller y Ethan Harrison. No había recibido más de 3 mensajes de texto de mi hermana en 2 años, y ahora me quería en su boda. Sierra estaba sentada frente a mí en la oficina cuando la abrí. Me miró la cara y dijo: no. Es la boda de mi hermana. Es una trampa, Aubrey. No te invitan a cenas familiares. No te llaman por tu cumpleaños. Pero te quieren en el único evento donde 200 personas los verán ser perfectos. No se equivocó. Rara vez lo hacía. Pero había una parte de mí, una pequeña y terca parte de 17 años que todavía quería entrar en una sala llena de Millers y ser vista. No como la desertora, no como la divorciada, solo como Aubrey. Acepté, pero me preparé. Si te envío, empezar, le dije a Sierra esa noche, necesito que hagas 2 cosas. Primero, envía el correo electrónico de retirada de la LOI a Harrison Construcción, el que Daniel ya redactó. Segundo, llama a Caleb. Caleb Scott, nuestro contratista audiovisual. Lo habíamos contratado para 3 eventos de Crestline. Confiable, discreto y actualmente reservado por los Harrison para la configuración audiovisual en Oak Ridge Country Club para la recepción. Preparé una presentación de diapositivas, 6 diapositivas. Caleb tiene el USB. Si le envío, empezar, cambia la alimentación. Sierra me miró por un largo tiempo. ¿Y si no lo envías? Entonces volveré a casa, me quitaré un vestido bonito y fingiré que tuve una velada encantadora. Sirvió 2 vasos de bourbon. Espero que no lo necesites. Sí, dije. Yo también. Conduje hasta la iglesia a la tarde siguiente con el mejor vestido que había tenido y una bomba de tiempo en el bolsillo. La ceremonia fue en St. Andrews. Me senté en el último banco detrás de una mujer con un sombrero lavanda que olía a gardenias. Nadie de mi familia me reconoció. Vi a mi padre llevar a Scarlett por el pasillo con la expresión orgullosa y con lágrimas en los ojos que nunca me había dirigido a mí. La recepción fue en Oak Ridge Country Club. Manteles blancos, luces de guirnalda, una banda tocando jazz suave. 200 invitados, hortensias frescas en cada mesa.
Todas las mesas excepto la mía. La mesa 14, en la esquina trasera junto al pasillo de los baños. Las flores eran de seda. Las sillas cojeaban. Mis compañeros de mesa, dos de los viejos amigos de pesca de mi padre que no me reconocieron, una prima lejana que llevaba 3 semanas sobria y claramente estaba luchando, y un asiento vacío. Mi madre pasó de camino a la mesa principal. Se detuvo, miró mi vestido y dijo, «Oh, viniste. Es un vestido bonito. De rebajas». Mi padre me apretó el hombro. «Me alegro de que hayas venido, cariño». Luego siguió caminando. Scarlett no se acercó en absoluto. Me miró una vez desde el otro lado de la sala. El tipo de mirada que le das a una mancha en la alfombra. Me senté, ajusté mi servilleta, me dije a mí misma que le daría 1 hora. Entonces apareció una mujer a mi lado, mayor, de cabello plateado, con una chaqueta sobre un vestido azul. Me envolvió en un abrazo antes de que pudiera levantarme. Aubrey Miller, Dios mío, han pasado años. La señora Susan Clark, mi profesora de inglés de 3er año, ahora en el ayuntamiento, se sentó en la silla vacía a mi lado y dijo, me enteré de ese proyecto de Crestline. Maplewood. El ayuntamiento está muy emocionado con él. Sonreí. No confirmé. No negué. Solo sonreí. Me palmeó la mano. Algunas cosas hablan por sí solas, querida. Los discursos comenzaron a las 7:30. Mi madre fue la primera. Se puso en el micrófono con un vestido color champán que probablemente costó más de lo que solía ser mi alquiler, y habló de Scarlett como si estuviera narrando un resumen de lo más destacado. Mi hija, la luz de nuestra familia, la primera en graduarse de la universidad, la prueba de que cuando los padres invierten en el lugar correcto, los resultados hablan por sí solos. Sentí la mano de la señora Clark apretarse en mi brazo. Eleanor continuó, como Scarlett sobresalió en Whitmore Academy. Cómo se graduó de la estatal con honores. Cómo encontró a Ethan, el compañero perfecto de la familia perfecta. Cada frase era una pincelada que pintaba a Scarlett como el sol, por implicación, todo lo demás, a todos los demás como sombras. Nunca dijo mi nombre. Pero no tuvo que hacerlo. Cada cumplido era una comparación. Luego mi padre, lo mantuvo corto. Levantó su copa y dijo, Scarlett, eres lo más grande que he hecho. La sala aplaudió. Yo no lo hice. Una mujer en una mesa cercana se inclinó hacia su marido y le susurró algo mientras me miraba. No pude oírlo, pero pude leer la lástima en sus ojos. Toda la sala sabía acerca de las hermanas Miller, la brillante y la perdida. La señora Clark se inclinó cerca. ¿Estás bien? Estoy bien. No tienes por qué estarlo. Lo sé, pero lo estoy. No lo estaba. Mis manos estaban apretadas contra mis muslos debajo de la mesa, los dedos blancos. 15 años de silencio, y mi padre acababa de decirle a una sala llena de gente que su mayor logro era la hija a la que había financiado con mi futuro. Alcancé mi vaso de agua, mano firme, respiración constante. Pensé que eso era lo peor, pero Scarlett ya estaba caminando hacia el escenario con una sonrisa que tenía demasiados dientes. Bien, todos. Scarlett agarró el micrófono como una mujer que había estado esperando este momento toda su vida. Antes de cortar el pastel, quiero hacer algo divertido, un pequeño roast familiar. La multitud se rió. Ethan, sentado junto a la mesa del pastel, se movió en su silla. Sonrió, pero sus ojos se dirigieron a su padre, luego a mí. Algo en su rostro me dijo que él tampoco sabía lo que venía. La mayoría de ustedes conocen a mi hermana mayor, Aubrey. Scarlett señaló al otro lado de la sala a la mesa 14. Levántate, Aubrey. No me moví, tímida como siempre. Más risas. Scarlett inclinó la cabeza, mostrando preocupación. Mi hermana me enseñó mucho mientras crecía, principalmente qué no hacer. Una onda de risas, algunas incómodas. Una mujer cerca del bar se cubrió la boca. Quiero decir, la amo. Lo hago. Pero seamos honestos, la vida de Aubrey ha sido educativa. Hizo una pausa para el momento.
Profesional, como si lo hubiera ensayado. Así que preparé una pequeña ayuda visual solo por diversión. Se giró hacia la cabina del DJ y guiñó un ojo. Dale. Miré a Ethan. Estaba mirando a su esposa con una expresión que reconocí. La cara de alguien que se da cuenta de que está viendo un accidente automovilístico y es demasiado tarde para frenar. Mi madre en la mesa principal levantó su copa de vino. Un pequeño asentimiento satisfecho. Mi padre se echó hacia atrás, medio sonriendo, listo para ser entretenido. La pantalla de 60 pulgadas detrás del escenario cobró vida, y ahí estaba. La primera palabra golpeó como una bofetada, infértil, luego la siguiente. Divorciada, luego más rápido, fracaso, abandono escolar, sin dinero, sola. Cada palabra tenía un gráfico. Un anillo de bodas roto, una cuna vacía, un birrete de graduación con una X roja, una billetera vacía, una silueta sentada sola. 200 personas miraron la pantalla. Y luego se rieron. Necesito hacer una pausa aquí por un segundo. ¿Conoces esa sensación de estar sentado en una habitación llena de gente y cada una de ellas se ríe y tú eres la razón? No riendo contigo, sino de ti. De las peores cosas que te han pasado, proyectadas en una pantalla a todo color con imágenes prediseñadas. Si esta historia te está tocando algo real ahora mismo, dale a me gusta. No por mí, sino por cada vez que te sentaste en silencio cuando no deberías haberlo hecho. Y suscríbete si quieres quedarte para la parte en la que tomo el control porque está por venir. Bien, ¿dónde estábamos? ¿Cierto? 200 personas riendo. Mi hermana sonriendo maliciosamente en el micrófono y mi teléfono pesado en mi mano. Scarlett se inclinó hacia el micrófono. No se rían demasiado. Puede que llore de verdad. La sala estalló de nuevo, más fuerte esta vez. Alguien en la mesa 6 aplaudió. Mi madre removía su vino con el meñique levantado, el tipo de pequeño gesto ensayado que me dijo que ella había sabido lo de la diapositiva. Ella la había aprobado. Quizás había ayudado a diseñarla. Mi padre sonrió. No una sonrisa cruel. Peor, una sonrisa cómoda. La sonrisa de un hombre que había pasado 58 años evitando conflictos dejando que otras personas sangraran. Solo es una broma, cariño, me llamó desde el otro lado de la sala. Casual, como si estuviera comentando el clima. Miré la pantalla. 6 palabras, cada una parte de mi vida arrancada, aplanada, laminada y proyectada en alta definición para que 200 extraños la consumieran con sus champáns y cócteles de camarones. Infértil. Como si los 2 años que pasé llorando en consultorios médicos fueran un chiste. Divorciada. Como si Julian dejándome fuera un defecto de carácter. Elegí fracaso. Como si sobrevivir con $83 y un GED fuera algo de lo que avergonzarse. Las risas se convirtieron en murmullos. Algunas personas seguían riéndose. La mayoría había pasado a rellenar sus vasos. Para ellos, era entretenimiento. Un lapso entre los aperitivos y el pastel. Lo olvidarían para el lunes, pero yo no. La señora Clark puso su mano en mi hombro, firme, cálida. Se inclinó cerca y dijo, Aubrey, no tienes que aguantar esto. La miré. Luego miré a mi madre, aún sonriendo. A mi padre, aún cómodo. A Scarlett, aún sosteniendo el micrófono como un trofeo. Y pensé, 15 años. Esperé 15 años para ver si esta familia podía cambiar. La respuesta está en esa pantalla. Sentí 200 pares de ojos. Ninguno de ellos me vio. Mi teléfono vibró en mi regazo. Sierra, un mensaje de texto. Estoy viendo la transmisión en vivo de Caleb. Di la palabra. Lo leí 2 veces. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. A mi alrededor, la recepción ya estaba avanzando. El DJ puso una canción lenta. Algunas parejas se dirigieron a la pista de baile. Scarlett le devolvió el micrófono al padrino, quien nerviosamente barajaba las tarjetas. La presentación de diapositivas todavía brillaba detrás del escenario.
6 palabras congeladas en su lugar porque nadie se había molestado en apagarla. Miré a mi padre. Estaba tomando una foto de la presentación con su teléfono, sonriéndole como si fuera una instantánea de vacaciones familiares que quería guardar. Miré a mi madre. Estaba inclinada hacia la mujer a su lado, señalando la pantalla, explicando algo. Pude leer sus labios. Intentamos ayudarla, pero ella simplemente siguió autodestruyéndose. Miré a Robert Harrison, el padre del novio. Estaba riendo con un hombre que no reconocí, señalando casualmente la pantalla. 2 hombres de negocios, divertidos por el naufragio de otra persona. Luego miré la pantalla una vez más. Infértil, divorciada, fracaso, abandono escolar, sin dinero, sola. Cada palabra estaba equivocada. Cada palabra era una mentira que mi familia había estado contando durante tanto tiempo que habían dejado de comprobar si era verdad. Y ahora la habían transmitido a todos los que importaban en este pueblo, incluyendo a 3 o 4 personas que conocían el nombre de Crestline, pero nunca lo habían relacionado conmigo. Si me iba en silencio, esta se convertiría en la única historia que cualquiera recordaría. Aubrey Miller, la hermana que se sentó en la parte de atrás, recibió el golpe y desapareció. Abrí mi teléfono, escribí 5 letras. Empezar, enviado. Puse el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, y esperé. Nada sucedió de inmediato. El padrino estaba a mitad de discurso. Algo sobre la liga de fútbol de fantasía de Ethan y cómo el matrimonio era la elección definitiva del draft. Risas educadas. Scarlett estaba de pie junto a Ethan ahora, con la mano en su brazo, radiante. La presentación de diapositivas seguía activa, mis 6 palabras ardiendo silenciosamente en el fondo como un papel tapiz que nadie tuvo la decencia de quitar. Entonces Scarlett tomó el micrófono de nuevo. No había terminado. ¿Sabes? Aubrey una vez intentó cocinar la cena de acción de gracias, dijo, inclinándose ante la energía de la multitud. Activó todas las alarmas de humo de la casa. Llegó el departamento de bomberos. Papá tuvo que disculparse con 3 vecinos. Más risas. Mi padre negó con la cabeza, sonriendo. Mi madre se secó los ojos como si se estuviera riendo tanto que había comenzado a llorar. Me senté muy quieta, las manos planas sobre la mesa, la respiración uniforme. La señora Clark susurró. Aubrey, espera, dije. Y luego la pantalla parpadeó una vez, un rápido destello negro como un fallo de energía. Scarlett miró hacia atrás. Problemas técnicos. Se rió, se volvió hacia la multitud. De todos modos, como decía. La pantalla se oscureció. Completamente oscura. Sin presentación de diapositivas, sin gráficos, sin palabras. 3 segundos de nada. La sala se movió. La gente levantó la vista de sus platos. La banda se detuvo a mitad de nota. Scarlett golpeó el micrófono. Hola. ¿Alguien puede arreglar? La pantalla se iluminó de nuevo, pero no era la misma diapositiva. No eran mis 6 palabras. Era algo completamente diferente. Y por primera vez esa noche, mi hermana dejó de hablar. La primera diapositiva llenó la pantalla lentamente. Fondo blanco limpio, fuente profesional, sin imágenes prediseñadas, sin anillos rotos ni cunas vacías, solo una pregunta, ¿abandono escolar? Y debajo, una fotografía, mi certificado GED, fechado el año en que cumplí 18. Al lado, un diploma, licenciatura en Administración de Empresas, cum laude. Mi nombre en tinta negra en el centro. El murmullo comenzó de inmediato. Segunda diapositiva. Sin dinero. Apareció el logo de Crestline Property Development. Limpio, azul marino y blanco. Debajo, fundadora y directora ejecutiva. Debajo de eso, un render arquitectónico de Maplewood Commons, 40 unidades, 12 acres. El proyecto del que la mitad de la sala había oído hablar, pero ninguno lo había relacionado con la mujer silenciosa de la mesa 14. Un hombre en la mesa 3 se inclinó hacia adelante. Lo reconocí, David Evans, un agente inmobiliario local. Su boca se abrió ligeramente.
Se volvió hacia su esposa y dijo algo que no pude oír. Tercera diapositiva. Fracaso. Una fotografía. Yo de pie en un podio aceptando el premio a la pequeña empresa del año de la Cámara de Comercio de Riemont. Hace 2 años. Una placa en mi mano. Sierra aplaudiendo en la primera fila. Nadie de mi familia había estado allí. Nadie lo había sabido. Cuarta diapositiva. Sola. Una foto de grupo. Yo con el equipo de Crestline. 12 empleados de pie frente a nuestra oficina, sonriendo. Sierra a mi lado, con los brazos cruzados, luciendo exactamente como alguien que cruzaría una pared por ti sin que se lo pidieran. La sala estaba en silencio. Completamente en silencio. No del tipo educado que espera la siguiente broma. Del tipo en que 200 personas están recalculando todo lo que creían saber. Scarlett estaba en el escenario con el micrófono aún en la mano. Sus labios estaban entreabiertos, pero no salió ningún sonido. La copa de vino de mi madre estaba congelada a medio camino de su boca. Me levanté. La silla rozó el suelo, y el sonido se propagó por la sala silenciosa como una grieta en el cristal. Todas las cabezas se giraron, 200 caras, algunas confundidas, algunas avergonzadas, algunas, como la señora Clark, mirándome con algo que se parecía mucho al orgullo. Caminé desde la mesa 14 hacia el escenario lentamente, sin prisa, sin dramatismo, simplemente caminando como se camina cuando has pasado 15 años ganándote el derecho a ocupar espacio. No le quité el micrófono a Scarlett. Me detuve a su lado y hablé. El micrófono todavía estaba encendido, sujeto al soporte entre nosotras, y captó cada palabra. 6 palabras, dije. Así es como mi familia me ve. Quería mostrarles 6 diferentes. La quinta diapositiva apareció detrás de mí. Superviviente, graduada, fundadora, empleadora, de pie. Un aliento recorrió la sala. Alguien en una mesa lejana susurró, «Oh, Dios mío». Me volví hacia mi hermana. Ahora parecía más pequeña. Las luces del escenario no le hacían ningún favor. No vine aquí a arruinar tu boda, Scarlett. Vine porque quería creer que esta familia podía ser diferente. Hice una pausa. Acabas de mostrarme la respuesta. Mi madre se puso de pie de un salto. Aubrey, ¿qué estás haciendo? Este es el día de tu hermana. La miré, firme, sin enojo. Es su día. Y ella eligió pasarlo humillándome frente a todos los que conocemos. Esa fue su elección, no la mía. Ethan miraba a Scarlett, la mandíbula tensa, las manos planas sobre la mesa. Él no lo había sabido. Podía verlo en la forma en que sus ojos se movían entre el fantasma de las viejas diapositivas y la nueva en la pantalla. Le susurró algo. Bajo, tajante. Ella no respondió. No arruiné tu boda, Scarlett. Usaste tu boda para arruinarme a mí. La diferencia importa. Robert Harrison fue la primera persona en la sala en hacer los cálculos. Había estado sentado en la mesa principal con un bourbon en la mano y la sonrisa cómoda de un hombre cuya empresa de construcción acababa de conseguir el mayor negocio de su vida. Pero cuando ese logo de Crestline apareció en la pantalla, azul marino y blanco, el mismo logo en cada correo electrónico que Sierra le había enviado durante los últimos 4 meses. Su sonrisa se desvaneció. Se puso de pie. Su silla golpeó la mesa detrás de él. Espera un minuto. Su voz fue lo suficientemente fuerte como para cortar los murmullos. Crestline. Tú eres. Tú eres la que está detrás de Crestline. Me volví para enfrentarlo. Soy Aubrey Miller. Soy dueña de Crestline Property Development. Y sí, Maplewood Commons es mi proyecto. Los susurros se convirtieron en una ola. La gente se inclinaba entre sí, conectando los puntos en voz alta. Crestline. Ese es el trato de Maplewood. Ese es el contrato de Robert. Ella es dueña. La cara de Robert pasó de blanca a gris. Miró a mi madre y su voz salió como grava. ¿Sabías esto, Eleanor? ¿Sabías y aún así permitiste que esto sucediera?
La boca de mi madre se abrió y se cerró. Yo no. No tenía idea. No tenías idea de que tu propia hija dirigía una empresa que valía millones. Ella nunca nos lo dijo. Quizás, dijo Robert, su voz baja y peligrosa. Nunca preguntaste. Ethan también estaba de pie. Miró a Scarlett, luego a su padre, luego a la pantalla que aún brillaba con el logo de Crestline. Su rostro era el de un hombre que veía cómo su boda se convertía en una escena del crimen. Mi padre seguía sentado. Había dejado su copa. Tenía las manos en el regazo. Parecía viejo. No viejo cansado, sino viejo atrapado. La mirada de un hombre que se había quedado sin lugares donde esconderse. El teléfono de Robert vibró. Lo sacó del bolsillo de su chaqueta, todavía mirándome, y miró la pantalla. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro en tiempo real, como si alguien hubiera desconectado un cable. ¿Qué es esto?, dijo. Revisa tu correo electrónico, señor Harrison. Lo abrió. No necesitaba ver la pantalla. Sabía lo que decía. Sierra lo había enviado a las 9:47 de la noche, exactamente como estaba planeado. Un aviso formal de Crestline Property Development. La carta de intención para Maplewood Commons había sido retirada. Razón citada, reevaluación de la idoneidad de la asociación. Robert la leyó 2 veces. Luego una tercera vez. Su mano temblaba ligeramente. No puedes hacer esto. Su voz se quebró. Ya hemos contratado a 8 miembros adicionales del equipo. Hemos hecho depósitos para materiales. $120,000. Una carta de intención no es un contrato vinculante, señor Harrison. Su abogado le habría dicho eso antes de que comprometiera recursos a un acuerdo sin firmar. Esto es personal. No. La esposa de su hijo acaba de proyectar mis experiencias más dolorosas en una pantalla para entretenimiento. Elegir no hacer negocios con esa familia no es personal. Es diligencia de vida. Scarlett agarró el brazo de Ethan. Ella está destruyéndolo todo. Haz algo. Ethan soltó su brazo lentamente, deliberadamente, la miró y dijo lo suficientemente bajo como para que solo las mesas cercanas pudieran oír: me dijiste que la presentación de diapositivas era una diversión inofensiva, Scarlett. Por primera vez en toda la noche, Scarlett no tuvo una respuesta. Mi madre agarraba el borde de la mesa. Intentó hablar. Eres una desagradecida. Después de todo lo que no so. Pero mi padre extendió la mano y le puso la mano en la muñeca. Eleanor, dijo, para. Fue lo primero útil que dijo en 15 años. Entonces la señora Clark se puso de pie. No se apresuró. Echó su silla hacia atrás, se ajustó la chaqueta y caminó hacia la parte delantera de la sala con el tipo de autoridad sin prisas que solo proviene de décadas de enseñar a los adolescentes a sentarse y prestar atención. La sala se abrió para ella, no porque lo exigiera, sino porque era Carol Whitfield, y en este pueblo eso significaba algo. Si me permiten un momento, dijo, y su voz se extendió sin micrófono. Mi nombre es Susan Clark. Soy miembro del ayuntamiento y fui profesora de inglés de 3er año de Aubrey Miller antes de que tuviera que dejar la escuela. Miró directamente a mi madre. Eleanor, recuerdo que tú y la mitad de la PTA me dijeron que Aubrey abandonó porque era terca, porque no quería que la ayudaran. Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Pero yo enseñé a esa chica. Era la mejor escritora de mi clase. Entregaba todas las tareas temprano. Se quedaba después de la escuela para revisar sus trabajos. No se fue porque fuera terca. Se fue porque tuvo que hacerlo. La cara de Eleanor se puso rígida. La señora Clark se volvió hacia la sala. También fui miembro de la Junta de Revisión del Ayuntamiento cuando Crestline presentó la propuesta de Maplewood Commons. Puedo decirles que es uno de los planes de desarrollo más completos y comunitarios que esta ciudad haya visto jamás. Me miró, sus ojos eran cálidos, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. La parte que había mantenido sellada durante 15 años.
Algunas cosas hablan por sí solas, querida, dijo. Y también algunas personas. Algunos invitados comenzaron a aplaudir. Dispersos al principio, luego más. No atronadores, no una ovación de pie, solo lo suficiente para hacerme saber que 200 personas habían dejado de reír y habían empezado a escuchar. Mis ojos estaban húmedos por primera vez en toda la noche. Gracias, señora Clark. Asintió una vez como si el asunto estuviera resuelto y volvió a sentarse. Sé que muchos quieren saber qué pasó después, cómo reaccionó mi familia, qué pasó con Harrison Construction, si Scarlett alguna vez se disculpó. Prometo que llegaremos a eso. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si conoces a alguien en tu vida que siempre se sienta en la mesa 14, la persona que siempre es el blanco de las bromas, la que siempre es pasada por alto, comparte este vídeo con ellos. A veces, saber que alguien más entiende es suficiente para cambiar un día. Y es gratis. El enlace está ahí mismo. Bien, sigamos. Tomé mi bolso de mano de la mesa, metí mi teléfono, me alisó el vestido, luego caminé hacia la salida. No corrí. No salí enfurecida. Caminé de la misma manera que había entrado. Espalda recta, barbilla en alto, tacones repiqueteando en el suelo de madera a un ritmo que decía que me iba en mis propios términos. Mi madre me alcanzó en el guardarropa. Aubrey. Su mano agarró mi codo. Sus dedos estaban fríos. No puedes salir así. Estás destrozando esta familia. Me detuve, me di la vuelta, la miré. ¿Qué familia, mamá? La que proyectó 6 palabras sobre mis peores momentos en una pantalla de 60 pulgadas, o la que nunca llamó cuando me divorcié, nunca preguntó si estaba bien. Intenté. Llamaste una vez. Dijiste, te lo dije. Eso no es intentar. Su barbilla tembló. Lo sacrifiqué todo por ustedes, chicas. Sacrificaste mi fondo universitario por Scarlett. Eso no es todo. Eso es una elección. Y esta noche fue otra elección. Mi padre apareció detrás de ella. Tenía la corbata desabrochada. Parecía un hombre al que acababan de decir que la casa estaba en llamas, pero no podía encontrar la puerta. Aubrey, por favor, podemos hablar de esto como familia. Lo miré, al hombre que había pasado toda mi infancia eligiendo la paz por encima de mí. Tuviste 15 años para hablar, papá. Elegiste el silencio cada vez. Esta noche, yo también lo elijo. Me di la vuelta y seguí caminando por las puertas dobles, pasé el valet parking, hacia el estacionamiento, donde el aire estaba fresco y el cielo estaba lleno de estrellas a las que nada de esto les importaba. Detrás de mí, la música se había detenido. La recepción había terminado en todos los sentidos importantes. Llegué a mi coche antes de que mis manos comenzaran a temblar. No del tipo dramático, sino del tipo tranquilo, el que solo ocurre cuando tu cuerpo finalmente se pone al día con lo que tu cerebro acaba de hacer. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado, mirando el volante. El estacionamiento estaba medio vacío. Dentro del club de campo, pude ver sombras moviéndose detrás de las ventanas con cortinas. Gente de pie, hablando, gesticulando. El tipo de conmoción que ocurre cuando una recepción de boda se convierte en una historia que la gente contará durante años. Llamé a Sierra. Contestó al primer timbrazo. ¿Hecho? La retirada de la carta de intención se envió a las 9:47. Daniel envió copia al bufete de abogados para la documentación. Está limpio. No dije nada durante unos segundos. Aubrey, ¿estás ahí? Estoy aquí. ¿Estás bien? Recosté la cabeza en el reposacabezas, cerré los ojos. El estacionamiento estaba en silencio, excepto por un grillo en algún lugar del seto y el distante golpe de la música que el DJ aparentemente había reiniciado como si el champán y un ritmo pudieran deshacer lo que acababa de pasar. Estoy bien, dije. Por primera vez en 15 años, creo que realmente estoy bien. Bien. Una pausa. ¿Quieres ir a comer algo? Conozco un lugar de po que abre hasta las 11. Me reí. Salió áspera y sorprendida,
como si hubiera estado guardada en algún lugar polvoriento y olvidado. La primera risa real de la noche. Sí, me gustaría. Arranqué el coche, salí del estacionamiento, no miré hacia atrás al club de campo, no revisé mi espejo por si alguien venía corriendo detrás de mí. Nadie lo hacía. Mi teléfono se iluminó en el asiento del pasajero. Un mensaje de texto de Ethan Harrison. Lo siento. No supe lo de la presentación de diapositivas hasta que se reprodujo. Debí haberla detenido. Lo leí una vez, dejé el teléfono y conduje. En un pueblo pequeño, las noticias no viajan, detonan. Para el domingo por la mañana, ni siquiera 12 horas después de que saliera de ese estacionamiento, mi teléfono tenía 43 mensajes de texto de números que no reconocía. 11 llamadas perdidas y una notificación de Facebook de que el foro comunitario de Oak Ridge tenía 217 nuevos comentarios en una publicación titulada «Alguien más vio lo que pasó en la boda de los Harrison Miller anoche». No leí los comentarios. Sierra lo hizo. Me llamó a las 8 de la mañana con un café en una mano y su teléfono en la otra, leyendo los puntos destacados en voz alta como una comentarista deportiva. Ok, escucha esto. Eleanor Miller me dijo hace 3 años que Aubrey abandonó porque era demasiado perezosa para estudiar. Resulta que la chica es dueña de Crestline. Le di la mano a Sierra en el cierre de mi casa. Esa era su empresa. Siguiente. Estuve en la mesa 9. Me reí de esa presentación de diapositivas. Ahora me siento enferma por ello. ¿Y esta joya? Eleanor ha estado hablando mal de esa chica durante 15 años. Todo el pueblo sabe quién es el verdadero fracaso. Batí mi café y no dije nada. Hay más, dijo Sierra, mucho más. La gente está compartiendo sus propias historias sobre tu mamá. Aparentemente, le dijo a Sarah Jenkins en la venta de pasteles de la iglesia que prácticamente estabas sin hogar y viviendo de la asistencia del gobierno. Estaba con ayuda financiera para la universidad. Lo mismo para Eleanor. Mi madre llamó 7 veces ese domingo. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Dejó 2 mensajes. El primero fue de enojo. Necesitas arreglar esto, Aubrey. La gente está hablando. El segundo, 1 hora después, fue más tranquilo. Devuélveme la llamada, por favor. No lo hice. El lunes por la mañana, Robert Harrison llamó a la línea de la oficina de Sierra a las 7:02 de la mañana antes de que el café terminara de hacerse. Necesito una reunión con la dueña de Crestline hoy. Sierra mantuvo la voz nivelada. La señorita Miller se pondrá en contacto cuando esté disponible. ¿Disponible? Tengo 8 nuevos empleados sentados en un estacionamiento sin un proyecto al que presentarse. Tengo $120,000 en depósitos de materiales que no son reembolsables. Dile a la señorita Miller que, disponible, no va a funcionar. Entiendo su frustración, señor Harrison, pero una carta de intención no es un acuerdo vinculante. Su abogado lo confirmaría. ¿Estaremos en contacto? Colgó. A Robert no le sentó bien. Para el martes, se corrió la voz por el pueblo de que Harrison Construction estaba en apuros. El contrato de Maplewood había sido su sustento durante todo el año. Sin él, Robert se enfrentaba a una nómina que no podía cubrir y a depósitos que no podía recuperar. Se había excedido, contrató personal, ordenó madera, arrendó equipo, todo basándose en la fuerza de un acuerdo sin firmar. Ese fue el error de Robert, no el mío. Llamó a mi padre esa tarde. Lo sé porque Richard me llamó 1 hora después. Primera vez que marcaba mi número en más de un año. Aubrey, Robert Harrison está perdiendo la cabeza. Necesitas reconsiderar esto. No necesito hacer nada, papá. Está hablando de abogados. No tiene un caso y lo sabe. Una carta de intención no es un contrato. Silencio, luego. Esto va a arruinar el matrimonio de tu hermana. No, papá. Scarlett proyectando mi infertilidad en una pantalla en su propia recepción es lo que está arruinando su matrimonio. Yo solo dejé de subvencionarlo. Colgó sin decir adiós. Esa parte, al menos, era familiar.
Ethan se mudó al dormitorio de invitados esa semana. La luna de miel se pospuso indefinidamente. Miércoles por la noche. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con una pila de propuestas de contratistas. Harrow Brothers, de Riemont, había presentado una oferta sólida para Maplewood cuando sonó el timbre. Mi madre estaba en el porche, sin maquillaje, el cabello recogido con una pinza. Parecía 10 años mayor de lo que había estado el sábado. Necesitamos hablar, dijo. No la invité a entrar. Salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. Robert Harrison amenaza con hacerlo público. Dice que saboteaste su negocio. Robert se excedió con un acuerdo sin firmar. Eso no es sabotaje. Eso es mala planificación. No estoy hablando de la ley, Aubrey. Su voz se quebró. Estoy hablando de familia. ¿Familia? Dejé que las palabras se sentaran entre nosotras. Mamá, ayudaste a planificar una presentación de diapositivas que me llamó infértil frente a 200 personas. No puedes decir, familia, ahora mismo. Sus ojos se pusieron rojos. No sabía que sería así. Sí, lo sabías. Scarlett te etiquetó en el chat grupal cuando lo estaba armando. He visto las capturas de pantalla. Se quedó muy quieta. El tipo de quietud que ocurre cuando una persona se da cuenta de que su versión de los hechos acaba de ser desmantelada frente a ellos. Scarlett me lo envió. Dijo que eran solo unas bromas. Viste las palabras, mamá. Las aprobaste. Te sentaste en esa sala. Y sonreíste. Empezó a llorar. Lágrimas reales, quizás. O quizás el tipo que había perfeccionado durante décadas. Las lágrimas que salían cada vez que la conversación se acercaba demasiado a la responsabilidad. Mamá, mantuve mi voz uniforme. No te odio, pero no puedo permitir que sigas haciendo esto. Este es un límite y esta vez no cambiará. Volví a entrar y cerré la puerta suavemente. Sin un golpe, solo un clic. Algunos límites no necesitan ser ruidosos. Jueves. Mi teléfono sonó al mediodía. Scarlett. Casi no contesté, pero algo dentro de mí, quizás curiosidad, quizás agotamiento, quizás la última pizca de hermandad que no se había raspado, me hizo contestar. Su voz era áspera, despojada de la actuación. Ethan ha estado hablando con un abogado de divorcio. ¿Lo sabías? No. Bueno, lo está haciendo por ti. Por lo que hiciste en la recepción. ¿Estás feliz ahora? Me apoyé en la encimera de la cocina y miré por la ventana. El hijo de mi vecino andaba en bicicleta en círculos por la acera, completamente despreocupado por el mundo. Ethan está hablando con un abogado porque descubrió que su esposa humilló a su propia hermana para entretenimiento en su boda. Eso no es por mí, Scarlett. Eso es por ti. Fue una broma. Infértil, divorciada, fracaso. Dije cada palabra lentamente, deliberadamente. La forma en que habían sido proyectadas en esa pantalla. Eso no son bromas. Esas son las peores cosas que me han pasado. Y las convertiste en adornos de fiesta para 200 personas. Silencio en la línea, luego más bajo. Siempre tienes que ser la víctima. No soy la víctima, Scarlett. Soy la persona que finalmente se fue de la sala. Una pausa. Y no voy a volver. ¿Así que eso es todo? Simplemente nos vas a cortar a todos. No te estoy cortando. Me estoy retirando. Hay una diferencia. Puedes llamarme cuando estés lista para hablarme como si fuera una persona, no un chiste. Hasta entonces, tengo una empresa que dirigir y una vida que no incluye sentarme en la mesa 14. Colgué. Afuera, el niño en la bicicleta saludó a un coche que pasaba. Simple, ordinario, el tipo de momento que había pasado 15 años ganándome el derecho a tener. 3 meses después, estaba de pie con un casco en 12 acres de terreno despejado, viendo una excavadora excavar los cimientos de Maplewood Commons. Harrow Brothers había firmado el contrato 2 semanas después de mi primer contacto. Eran una operación familiar de Riemont.
3 hermanos, un equipo sólido y el tipo de reputación de apretón de manos primero, que Robert Harrison solía tener antes de empezar a gastar dinero que aún no había ganado. Cumplieron con el presupuesto de la oferta y se adelantaron al cronograma. Sierra estaba a mi lado, con el portapapeles en la mano, gafas de sol puestas, observando las máquinas trabajar con la expresión satisfecha de alguien que había estado esperando este momento desde que firmamos nuestro primer contrato de arrendamiento en una casa de campo embargada en Endale hace 5 años. ¿Sabes qué?, dijo. Este es el mejor proyecto, lo mejor de todo. El mejor proyecto, el mejor momento, la mejor versión de ti. ¿Qué tenía de malo la versión anterior? Nada. La versión anterior construyó esta empresa. La nueva versión puede disfrutarla. Sonreí. No se equivocó. El sitio de Maplewood zumbaba con motores diésel e instrucciones a gritos. Camiones de hormigón alineados en la carretera de acceso. En 6 meses, habría cimientos. En 12, habría casas. Las familias se mudarían, plantarían jardines, discutirían sobre la altura de las cercas con sus vecinos, y nunca sabrían que la mujer que lo hizo posible una vez empacó su vida en una sola bolsa y salió de la casa de sus padres con $83. No bloqueé los números de mi familia. No escribí un manifiesto ni hice una declaración pública. Simplemente dejé de contestar. Los límites no siempre parecen paredes. A veces parecen silencio. El tipo que se elige, no el que se impone. Sierra me golpeó el hombro. ¿Almuerzo? Absolutamente. 4 meses después de la boda, mi padre llamó. Estaba en mi porche con una taza de té de manzanilla y un libro de bolsillo que llevaba 3 semanas intentando terminar. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras por el jardín. Vi su nombre en la pantalla y casi dejé el teléfono. Pero algo en la hora, 7:15 de la tarde de un martes, el tipo de hora en que un hombre se ha quedado sin excusas para llamar y solo le queda la razón, me hizo contestar. Aubrey, hola. Papá. Una larga pausa. Podía oírlo respirar. La televisión estaba apagada de fondo, lo cual era inusual. Mi padre siempre tenía la televisión encendida. Era su escudo. No llamo por el contrato, dijo. Bien, otra pausa, más larga esta vez. Llamo porque necesito decir algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Su voz era ronca, no practicada, no pulida, solo cansada y verdadera. Lo siento por todo. Dejé mi té en la barandilla, observé a un petirrojo saltar por la hierba. Te escuché, papá. ¿Puedes perdonarme? Lo pensé. Realmente lo pensé. No el claro que sí rápido y reflexivo que las familias usan para tapar heridas. No la absolución teatral que permite que todos sigan adelante sin cambiar. No lo sé todavía, dije, pero aprecio tu llamada. Se quedó en silencio entonces. ¿Es justo? Sí. Vi el proyecto de Maplewood en el periódico la semana pasada. Primera página del Richmond Courier. Yo también lo vi. Estoy orgulloso de ti, Aubrey. Las palabras aterrizaron en algún lugar profundo, en un lugar que había tapiado hace mucho tiempo. No arreglaron nada. No deshicieron 15 años, pero eran reales, y me permití sentirlas. Gracias, papá. Colgamos. Sin abrazos, sin promesas, solo la verdad. Entregada tarde, pero entregada completa. Estoy sentada en mi porche mientras te cuento esto. El mismo porche, el mismo té. La luz es ese oro de la tarde que hace que todo parezca un recuerdo incluso mientras sucede. 6 palabras. Así es como mi familia me veía. Infértil, divorciada, fracaso, desertora, sin dinero, sola. Proyectaron esas palabras en una pantalla frente a todos con los que crecí. Convirtieron mi dolor en un juego de fiesta y lo sirvieron entre el plato principal y el pastel. Pero esto es lo que quiero que sepas. Y no digo esto para predicar porque odio que me prediquen tanto como tú. Lo digo porque me llevó 15 años aprenderlo. Y quizás tú estás en medio de tus propios 15 años ahora mismo. Las etiquetas no son hechos.
Son solo las historias que otras personas cuentan cuando no se molestan en pedir la tuya. Nunca fui una desertora. Fui una joven de 17 años cuyos padres eligieron una hija sobre la otra. Nunca fui un fracaso. Fui una mujer a la que derribaron más veces de las que la mayoría de la gente podía contar y siguió levantándose porque ¿qué más iba a hacer? Nunca estuve sola. Tuve a Sierra. Tuve a la señora Clark. Tuve 12 empleados que aparecían todas las mañanas porque creían en lo que estábamos construyendo. E infértil. Esa es una realidad médica con la que he vivido. No es un chiste. No es un arma, y claro que no es quien soy. Si estás escuchando y alguien en tu vida te ha estado poniendo etiquetas, pegando telas en las cenas familiares, reuniones familiares y bodas, recuerda esto. No necesitas su permiso para quitártelas. Tu valía nunca fue su palabra para definirla. Aquí están mis 6 palabras. Superviviente, graduada, fundadora, empleadora, de pie. Aquí algunas actualizaciones, ya sé que te lo estás preguntando. Harrison Construction perdió el contrato de Maplewood y les afectó mucho. Robert tuvo que despedir a 5 de sus 8 nuevos empleados. Les dijo a todos en el club rotario que la pequeña estratagema de mi madre le costó el mayor negocio de su carrera. Él y Eleanor no han hablado desde octubre. La alianza en la que mi madre basó su plan de jubilación se desmoronó antes de que se cortara el pastel de bodas. Scarlett y Ethan están en terapia matrimonial. Ethan se mudó una vez durante los primeros 3 meses, se quedó con un amigo de la universidad durante 2 semanas. Todavía están juntos técnicamente, pero por lo que oigo a través de los rumores, la palabra confianza aparece mucho en sus sesiones. Scarlett perdió su trabajo a tiempo parcial en una boutique del centro. La dueña, Diane, estuvo en la boda. Le dijo a Scarlett que no quería ese tipo de energía en su tienda. Mi madre cambió de iglesia. Su antigua congregación escuchó toda la historia. Los pueblos pequeños no guardan secretos. Los hacen circular. Y a Eleanor le resultó difícil organizar el bazar de Navidad cuando la mitad de los voluntarios no le devolvían las llamadas. Se unió a una iglesia en Riemont. Un nuevo comienzo, una nueva audiencia. Mi padre se jubiló antes. Me envía un mensaje de texto cada pocas semanas. Mensajes cortos, sin exigencias. Vi la estructura de Maplewood. ¿Se ve bien? Oh, espero que estés comiendo. No siempre respondo, pero tampoco los borro. En cuanto a mí, Crestline se está expandiendo. Iniciamos un segundo desarrollo en febrero, y comencé un programa de mentoría para mujeres jóvenes que se reconstruyen después de contratiempos. Lo llamé Foundation Forward, cimientos hacia adelante, porque esa es la única dirección que importa. No odio a mi familia. Simplemente me quiero lo suficiente como para dejar de sentarme en la mesa 14. Y eso, creo, marca toda la diferencia.